Entonces, introduciendo ahí cada uno de estos conceptos, entonces primero tenemos, miren, cuando hablamos de una razón en matemática, esta palabra se refiere a la comparación de dos cantidades. Y acá específicamente, cuando habla de razón trigonométrica, entonces se refiere a la comparación de los lados de un triángulo. Y es que no de cualquier triángulo, sino en este caso, para introducirla, es con el triángulo rectángulo. Entonces, una definición un poco formal de las razones trigonométricas es que son el cociente entre las medidas de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, esa es una definición ahí ya formal de una razón trigonométrica. Y pues sabemos de que trigonométrica viene entonces de trigonometría, que como ya les había dicho el día miércoles, es la rama de la matemática que se dedica al estudio y de las características de los triángulos, ángulos, funciones trigonométricas, y así entre otros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas, cuántas son y cómo se debe hacer para calcular el valor de una razón trigonométrica. Entonces, las vamos a separar en dos grupos y entonces primero tenemos las razones trigonométricas básicas y estas ustedes las pueden encontrar en una calculadora científica. Entonces, en una calculadora científica se van a poder encontrar estas tres razones, que son el seno, el coseno y tangente. Si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas está acompañada de una letra. Dice seno de A, coseno de A, tangente de A. Entonces, nos dice acá que las razones trigonométricas se definen en base a un ángulo agudo del triángulo rectángulo, ¿sí? Si nosotros junto con la razón no hacemos mención de un ángulo, entonces la razón trigonométrica no tiene sentido, porque entonces no podemos definir quién es un cateto opuesto, qué es cateto adyacente, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental? Porque entonces observamos aquí que las ecuaciones de cada una de estas son el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. El coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces aquí tenemos las dos situaciones. Miren. Primero la abreviación. Seno como seno. En calculadoras, debido al cambio de idioma, aparece como sin, pero quiere decir lo mismo, sin. Cos, que es coseno, y tan, la de tangente. Ahora, la otra letra, A, no quiere decir que siempre va a ir la letra A. Realmente eso depende de la nomenclatura que tenga el triángulo. Esta letra A lo que significa es, y lo que simboliza es al ángulo agudo. Y aquí pues en un triángulo rectángulo vamos a tener dos opciones, porque aquí ángulos agudos hay dos. Está B y también está A. ¿Sí? Ahora, C no, porque este ya no es agudo, este es un ángulo recto, que es el que da el nombre al triángulo rectángulo. Entonces, esas son las razones trigonométricas básicas. ¿Y cómo vamos a identificar nosotros cuál es cateto opuesto, cuál es cateto adyacente? Hipotenusa, ya hablamos, ¿verdad? Es el lado más grande. Entonces, aquí está, hipotenusa. Ese no se debe de confundir. Entonces, como ya dije, la razón trigonométrica es en base a un ángulo. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es marcar, entonces, ¿a qué ángulo nos vamos a referir? Suponiendo que entonces, así como dice acá, estamos hablando del ángulo A. Entonces, a partir del ángulo A, se traza una línea hacia el frente y eso va a ser el cateto opuesto. Ahora, ¿por qué? Entonces entendamos las palabras. Opuesto. ¿Qué quiere decir opuesto?
Opuesto quiere decir enfrente, ¿sí? Enfrente a, o solamente enfrente. Cateto opuesto, entonces significa que ese lado está enfrente al ángulo en mención, al ángulo de referencia. Y cuando hablamos de adyacente, esto significa al lado o decir a la par, ¿sí? Es decir, que es el lado que está a la par del ángulo. Pero por eso no hay que confundir la hipotenusa. ¿Por qué razón? Porque miren, así como acá este ángulo A tiene dos lados a la par, ¿sí? Uno es, siempre un ángulo va a tener dos lados. Uno va a ser la hipotenusa y otro es un cateto. Entonces por eso no hay que confundir, porque si no, le vamos a asignar a la hipotenusa el cateto adyacente cuando este ni siquiera es un cateto. ¿Sí? Entonces, fundamental, primero entonces identificar hipotenusa y luego de ya haber identificado la hipotenusa, identificar el opuesto y el adyacente. Muy bien. Entonces, estas son las básicas. Ahora vamos a ver las recíprocas. Muy bien. Entonces, las razones trigonométricas recíprocas. Cuando hablamos de recíprocas, esto quiere decir que estas son inversas a las razones trigonométricas básicas. ¿Qué quiere decir inversa? Contraria a lo que nos va a expresar en la ecuación. Y ahora vamos a entender por qué razón. Entonces, estas razones trigonométricas recíprocas son tres también. Cosecante, secante y cotangente. Y aquí nos dice a quién es recíproca. La cosecante dice que es recíproca al seno. La secante es recíproca al coseno y la cotangente es recíproca a la tangente. ¿Por qué son recíprocas? Porque su fórmula es al contrario, es el orden invertido de los lados que se comparan. La abreviatura de cosecante es CSC. No vayamos a confundir y vamos a pensar que siempre son las primeras tres letras, que así es en los otros. Aquí no puede ser cos otra vez, porque si no estaríamos diciendo coseno. Entonces, para diferenciarlo de coseno, por eso se dice CSC. Bueno, la secante tenemos ahí que es hipotenusa dividido cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente dividido cateto opuesto. Entonces ahí con esa información nosotros ya debemos de poder calcular entonces el valor de las razones trigonométricas. Y entonces vamos a hacer un ejemplo, solamente me confirman si ya copiaron estas dos diapositivas. Bueno, supongo entonces que sí, efectivamente ya copiaron. Entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva para que entonces practiquemos cómo escribir el valor de una razón trigonométrica. Entonces acá tenemos el primer lado. Ese nos dice, miren, que están las letras ahí, A, B y C. Pero aquí no me sirve tener A, B y C. Me sirve saber cuál es la hipotenusa, cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, aquí está más que claro que la hipotenusa es este lado que mide 17. Y ahora, si se dan cuenta aquí, nos dice determina las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Pero específicamente, miren, todas estas razones tienen la letra B. Entonces, tenemos que calcular
la tensión tenemos que calcular entonces ahí disculpen chicos que se salió de la reunión. Entonces continuamos. Entonces les decía ahí, ¿verdad? Entonces tenemos, miren. Esta es entonces la hipotenusa. Y como les decía, vamos a sacarla del ángulo B. Entonces, acá está el ángulo B. Una vez que ya entonces marcamos cuál es la hipotenusa, entonces trazo, miren, una flecha hacia el frente. Y eso me va a decir quién es el opuesto. Entonces, miren, este es el opuesto. Voy a colocar solo O. Y este es el adyacente. Muy bien. Entonces, una vez que identificamos, ya solamente tomamos nuestras ecuaciones. Aquí están ya todas escritas y vamos a ir colocando los valores. Entonces, seno de B. Dice que es opuesto dividido hipotenusa. Entonces, el opuesto, miren, el valor es 8. Y la hipotenusa, el valor es 17. Ahora, coseno, dice adyacente. Adyacente es 15. Y la hipotenusa es 17. Ahora la tangente, el opuesto es 8. Y el adyacente es 15. Ahora la cosecante, entonces tenemos hipotenusa dividido opuesto. La hipotenusa es 17. Y el opuesto es 8. Entonces se dan cuenta, miren que habíamos dicho que el seno y el coseno son recíprocas, son invertidos. Y se dan cuenta que las fracciones que nos quedan ahí son con números invertidos. Entonces ahí es en donde ya debemos ir relacionando esa relación. Bueno, entonces ahora la secante, que es hipotenusa 17 y adyacente 15. Y por último, la cotangente, que entonces es el adyacente 15 dividido el opuesto, que es 8. Y ahí está, esa es la manera de encontrar entonces los valores de una razón trigonómica. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. No, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Y en esta, ustedes van a calcular el valor de las razones. Ahora, es el mismo triángulo, ¿sí? Ojo, es el mismo triángulo, pero ahora ¿de qué ángulo se nos habla? Sí. Sí, correcto, ¿sí? La hipotenusa es la misma. Y ahora ustedes se encargan. Entonces, identifican, por favor, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y escriben el valor de cada una de las razones trigonométricas. Ya haber podido hacer, entonces, ahora vamos a comprobar si lo hicieron correctamente. Entonces, como ahora nos habla acá del ángulo C,
Este es mi ángulo C. Trazo la línea hacia el frente y miren, ahora el opuesto es 15 y el adyacente es 8. Entonces ahora voy a sustituir cada uno de los valores, ¿verdad? Entonces el opuesto dice que es 15 y la hipotenusa 17. Acá el adyacente es 8 y la hipotenusa 17. El opuesto es 15 y el adyacente es 8. Aquí hipotenusa es 17 y opuesto es 15. Acá hipotenusa es 17 y el adyacente es 8. Y por último el adyacente es 8 y el opuesto es 15. Y entonces así tenemos, así le tiene que quedar. A eso se le llama, a esa fracción, se le llama valor de la razón trigonométrica. ¿Sí? Ese es el valor de la razón trigonométrica. Entonces, ahí estamos. No sé, chicos, si tienen alguna duda antes de finalizar. No, profe.